Cantad al Señor un cántico nuevo, cantad al Señor toda la tierra. Honor y majestad le preceden, fuerza y esplendor están en su templo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con todos vosotros. Hoy en el Evangelio Jesús se proclamará como el Mesías. Será una de las pocas veces que lo haga por este malentendido de la gente, que veía en el Mesías al liberador político, igual que hoy ven muchos lo mismo en la Iglesia, solo ven política cuando en realidad la Iglesia viene a traer la salvación de Cristo, la salvación del pecado y de la muerte, para poder vivir la vida eterna. Empezamos la celebración reconociendo nuestros pecados, pidiendo perdón a Dios. Tú que tienes palabras de vida eterna, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. El que escucha tus palabras no verá jamás la muerte. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Dichosos los que escuchan tu palabra y la ponen en práctica. Señor, ten piedad. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, orienta nuestros actos según tu voluntad, para que merezcamos abundar en buenas obras en nombre de tu Hijo predilecto, Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Nehemías. En aquellos días, el día primero del mes séptimo, el sacerdote Esdras trajo el libro de la ley ante la comunidad. Hombres, mujeres y cuantos tenían uso de razón. Leyó el libro en la plaza que está delante de la puerta del agua, desde la mañana hasta el mediodía, ante los hombres, las mujeres y los que tenían uso de razón. Todo el pueblo escuchaba con atención la lectura del libro de la ley. El escriba Esdras se puso en pie sobre una tribuna de madera levantada para la ocasión. Esdras abrió el libro en presencia de todo el pueblo, de modo que toda la multitud podía verlo. Al abrirlo, el pueblo entero se puso de pie. Esdras bendijo al Señor, el Dios grande, y todo el pueblo respondió con las manos levantadas. Amén, amén. Luego se inclinaron y adoraron al Señor, rostro en tierra. Los levitas leyeron el libro de la ley de Dios con claridad y explicando su sentido, de modo que entendieran la lectura. Entonces el gobernador Nehemías, el sacerdote y escriba Esdras y los levitas que instruían al pueblo dijeron a toda la asamblea: este día está consagrado al Señor, vuestro Dios. No estáis tristes ni lloréis. Y es que todo el pueblo lloraba al escuchar las palabras de la ley. Nehemías les dijo: id, comed buenos manjares y bebed buen vino, e invitad a los que no tienen nada preparado, pues este es el día, está consagrado al Señor. No os pongáis tristes, el gozo del Señor es vuestra fuerza. Palabra de Dios. Pueden responder: tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida.
La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye a los ignorantes. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. El temor del Señor es puro y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Que te agraden las palabras de mi boca y que llegue a tu presencia el meditar de mi corazón. Señor, roca mía, redentor mío, tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo. Así es también Cristo. Pues todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu, para formar un solo cuerpo, y todos hemos bebido de un solo espíritu, pues el cuerpo no lo forma un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, puesto que no soy mano, no formo parte del cuerpo, ¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Y si el oído dijera, puesto que no soy ojo, no formo parte del cuerpo, ¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Si el cuerpo entero fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Si fuera todo oído, ¿dónde estaría el olfato? Pues bien, Dios distribuyó cada uno de los miembros en el cuerpo como quiso. Si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Sin embargo, aunque es cierto que los miembros son muchos, el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decir a la mano, no te necesito, y la cabeza no puede decir a los pies, no os necesito, sino todo lo contrario. Los miembros que parecen más débiles son necesarios, y los miembros del cuerpo que nos parecen más despreciables los rodeamos de mayor respeto, y los menos decorosos los tratamos con más decoro, mientras que los más decorosos no lo necesitan. Pues bien, Dios organizó el cuerpo dando mayor honor a lo que carecía de él, para que así no haya división en el cuerpo, sino que más bien todos los miembros se preocupen por igual unos de otros. Y si un miembro sufre, todos sufren con él. Si un miembro es honrado, todos se alegran con él. Pues bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo, y cada uno es un miembro. Pues en la Iglesia Dios puso en primer lugar a los apóstoles, en segundo lugar a los profetas, en el tercero a los maestros, después los milagros, después el carisma de curaciones, la beneficencia, el gobierno, la diversidad de lenguas. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿O todos son profetas? ¿O todos maestros? ¿O hacen todos milagros? ¿Tienen todos don para curar? ¿Hablan todos en lenguas o todos las interpretan? Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad. El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Ilustre Teófilo, puesto que muchos han emprendido la tarea de componer un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros, como nos los transmitieron los que fueron desde el principio testigos oculares y servidores de la palabra, también yo he resuelto escribírtelos por su orden,
después de investigarlo todo diligentemente desde el principio, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. En aquel tiempo Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu, y su fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas y todos lo alababan. Fue a Nazaret, donde se había criado, entró en la sinagoga como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos y a proclamar el año de gracia del Señor. Y enrollando el rollo y devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él, y él comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy hay demasiadas cosas a comentar, así que me salto las lecturas y vamos solo al Evangelio, porque si no estaríamos hasta mañana aquí. Y en el Evangelio hay dos partes muy claras, diferenciadas. La primera parte, que es la introducción al Evangelio de Lucas, y la segunda parte, que se salta ya hasta el capítulo 4. Y es que este año estamos viendo, ya sabéis que las lecturas se dividen por 3 años diferenciados, que llamamos año A, B y C. Y este año estamos en el año C. El año A es sobre todo el Evangelio de Mateo, el año B el de Marcos y el C el de Lucas. Y el de Juan se pone en todos los años, mezclándolo a veces en según qué domingos y en según qué fiestas. Y por eso hoy nos ponen la introducción del Evangelio de Lucas. Y después ya salta directamente a lo que es la predicación de Jesús. Y es curiosa esta introducción: Ilustre Teófilo. Después nos dirá, bueno, después vuelve a citar a Teófilo, pero ¿quién es este Teófilo al cual se dirige el Evangelio? Pues en el fondo es cada uno de los cristianos. Teófilo no es un nombre, aunque existía gente que se llamaba Teófilo o Teófila, pero Teófilo en el sentido original, y esto está escrito en griego, y Teófilo en griego quiere decir el amigo de Dios. O sea, todos aquellos que quieran ser amigos de Dios, para ellos, para cada cristiano, está hecho el Evangelio de Lucas. Y en la introducción nos dice muy bien que eran muchos los que habían emprendido esa tarea de componer un relato de los hechos, de las cosas de Jesús. Y Lucas, que es persona de cultura, decide hacer lo mismo y coge las fuentes. ¿Quiénes son las fuentes? Pues aquí dice: los testigos oculares y servidores de la palabra. Después de investigar diligentemente desde el principio, pues él lo coge de los apóstoles, especialmente de Pedro, aunque también de Pablo, aunque Pablo no fue testigo ocular, pero sí sabía muchas cosas. Y coge también, aparte de otros apóstoles y gente que él fue conociendo, parece también claro que lo cogió de la Virgen María, porque él es el que nos da el gran testimonio de la infancia de Jesús, del principio, del nacimiento, de la concepción, y nos da también aquellas dos frases, aquella frase que repite 2 veces: y todas estas cosas María las conservaba en su corazón y las meditaba, como diciéndonos: todo esto me lo ha explicado María, las cosas del principio, del nacimiento de Jesús. Y eso nos hace entender también, dice, han sido muchos los que han emprendido, o sea que en el principio debían haber, en el siglo I, pues como muchos evangelios, o sea, textos en los que muchos escribían cosas sobre Jesús, de lo que habían
oído y hablado para tenerlo por escrito. Hemos de pensar que la primera predicación, los primeros años, no hay nada escrito. Todo es oral. Lo que decían de Jesús, lo que explicaban de Jesús, los mismos apóstoles. Y necesitan ponerlo por escrito. ¿Qué nos ha llegado de ese primer siglo? Pues solo los evangelios canónicos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Aunque el de Lucas tiene una cosa diferente, y es que Lucas escribió 2 libros en uno, los Hechos de los Apóstoles y el Evangelio de Lucas. Al principio iban unidos, era un solo libro, y después, para encajarlos bien en el Nuevo Testamento, los dividieron y pusieron a Lucas con los Evangelios, y después de los Evangelios pues pusieron los Hechos de los Apóstoles, del mismo Lucas. Algunos dirán, bueno, pero existen muchos otros evangelios que nos han llegado hasta hoy, los que llamamos evangelios apócrifos. Y algunos que no saben nada de los evangelios, pero solo les gusta ir contra la Iglesia, dicen, es que la Iglesia escogió de aquellos muchos que habían, aquellos que les interesaban. Pero hay muchos más evangelios que tenemos y que son tan buenos como ellos. Dices, no, que se lo estudien. Cuando estudias los demás evangelios, primero, son tardíos. Los evangelios auténticos son del siglo I. Los apócrifos son del siglo II y III. Segundo, entre estos evangelios apócrifos hay de 2 tipos. Unos que son devocionales. Y eso quiere decir que simplemente están hechos para la curiosidad de la gente. Y como tales, pues tienen cosas algunas que pueden estar bien y otras pues que dices, pues no. Por ejemplo, salen aquellos hechos famosos de Jesús que con barro hacía pajaritos y les daba vida, les soplaba y volaban los pajaritos. Bueno. Otras cosas como la partera de la Virgen, que explica que sí, que la María es virgen antes, después, en medio y después del parto, y lo explica todo. Y dices, bueno, que la Virgen es virgen, no hay duda, pero no necesitamos todas esas explicaciones de esos evangelios. O como Jesús se enfada con un niño que le va fastidiando todo el rato cuando es pequeño, Jesús, y lo mata, y después lo resucita. Y cosas de estas, y dices, bueno, todo eso, pues a quien le interese bien, pero evangelio no es. Y después hay un segundo tipo de evangelios apócrifos, que son los evangelios gnósticos. Y estos son una secta. Los gnósticos es una secta que hacía evangelios transformados para su secta, donde Jesús no es de verdad Hijo de Dios, en muchos casos no es hombre, pero tampoco es Dios al 100%, es una cosa rara. Y eso es sectario inventado solo para esa secta. Eso tampoco son evangelios. Y además todos posteriores, muy posteriores al siglo I. Bueno, ya sabemos, Lucas, testigo y investigador de los testigos del Evangelio, y nos da su Evangelio que iremos viendo casi todo el año. Después, esta primera predicación en Galilea, y hoy sale cuando llega a su ciudad donde se crió. No es su ciudad en sentido estricto, sabéis que nace en Belén, pero su ciudad donde se cría es Nazaret. Y entra en la sinagoga, y él, como rabí, como maestro, puede enseñar. ¿Qué son los maestros? Necesitaban tener mínimo 30 años. Por eso, cuando Jesús, otro evangelio dirá, empezaba a predicar, dice Jesús tenía 30 años. Y la gente se lo ha cogido como si Jesús empezase a predicar a los 30 años. Sabemos que no es así, que era algo más mayor de 30 años. No mucho más, pero sí algo más. Es lo mismo que si uno se va a sacar el carnet de conducir y le dicen, ¿tienes 18 años? Y dice, sí, tengo 18 años. A lo mejor tiene 20 o 22, pero es igual. El problema es que para sacarse el carnet se necesitan 18, así que tiene 18 años. Lo mismo con Jesús. Para ser maestro en Israel se tenían que tener al menos 30 años, así que Jesús tiene los 30 años.
y alguno más, pero 30 años los tiene, pocos más, pero alguno más sí. Y dice que está en Nazaret, sabe leer. La gente en aquella época, mucho más que ahora, mucho más de lo que la gente piensa ahora, sabía leer y escribir en Israel. La gente aprendía a leer y escribir. No es como ahora que parece que hayamos empezado a leer y escribir en el último siglo. No, al revés, después se empeoró en estas cosas, sobre todo a raíz de los bárbaros que invaden Roma, y entonces fue ya un desastre. Y a raíz de algunas malas praxis de los gobiernos con las escuelas, pues también hubo siglos, sobre todo el 19 y el 20, que si no hubiera sido por la Iglesia, mucha gente no sabría leer y escribir. Después ya el Estado ya se puso en serio, pero pues en aquella época mucha gente sabía leer y escribir. Jesús sabía leer y escribir, faltaría más. Como María sabía leer, como José, aunque fueran familias pobres, pero eran familias que sabían leer y escribir y lo que hiciera falta. No eran tontos ni mucho menos, ni incultos, ni una cosa ni la otra. Lee y hace como se hacía en aquella época, se iba los sábados a la sinagoga. El que hace de maestro, no hay sacerdotes en la sinagoga, los sacerdotes son en el templo. Y aquí se levanta cualquiera que pueda hacer de rabí mientras sepa leer, escribir y tener 30 años y cultura religiosa, y lee el texto. ¿Qué texto le traen? Le traen el rollo del profeta Isaías. Sabéis que los libros en las sinagogas todavía hoy no son libros encuadernados como los nuestros, sino están en rollos, y cada rollo en su caja, y cada caja es un libro, aunque no sea de que pasan páginas, sino que se desenrollan. Y le dan el rollo del profeta Isaías. Y el libro se lo dan, pero el trozo lo puede escoger él. Y escoge el que hemos leído. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, etcétera, etcétera. Él me ha ungido, quiere decir que me ha hecho el Cristo. Cristo quiere decir ungido. En griego, el Mesías, en hebreo, que quiere decir lo mismo, el ungido. Y después dirá, hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Les está diciendo, yo soy el Mesías. Estas profecías que de todo el Antiguo Testamento hablan de mí. Él ya venía a Nazaret con toda una fama de milagros y de predicación y de sacar demonios. Y empieza así, pero no volverá a decirlo más. La razón es obvia y la decíamos al principio de la misa. La gente interpretaba mal lo que era el Mesías, igual que interpreta mucha gente de fuera hoy mal lo que es la Iglesia, donde mucha gente piensa que la Iglesia es solo política y no sé cuántas tonterías más, cuando Cristo no venía a hacer política, o sea, a hacerse rey de Israel y sacar a los romanos, que esto es lo que pensaban los judíos sobre el Mesías, sino que ha venido a por cada uno de nosotros, ha venido a por la conversión de cada persona, a que pueda redescubrir su propia vocación, que es la santidad, que es la renuncia al mal, el buscar el bien, el hacerse hijo de Dios. Ha venido a luchar contra el pecado y contra la muerte eterna, de forma que cada uno viviendo en la gracia pueda llegar a entrar a la vida eterna. Claro que eso lleva a luchar contra falsos principios, lleva a decir la verdad, y la verdad no gustó en aquella época como no gusta hoy, y cada uno piensa que puede creer lo que quiera. Sí, si quieres ir al infierno puedes creer lo que te dé la gana, pero si quieres salvarte te has de hacer hijo de Dios, has de reconocer quién es tu Señor, y de esta forma Él, perdonándote los pecados y dándote la gracia para vivir en la verdad y en el bien, puedas ser reconocido como hijo de Dios y entrar en la vida eterna.
Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allá ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos a Dios Padre, que nos envió a su Hijo, buena noticia para todo el mundo. Por el pueblo santo de Dios, para que sea para toda la humanidad primicia de la redención, germen fecunda de unidad y de esperanza, roguemos al Señor. Por los pastores de la Iglesia, para que sepan reunir en torno al Señor a toda la familia de los hijos de Dios y la sirvan humildemente con la palabra y el ejemplo. Roguemos al Señor. Por los responsables de las naciones y de los organismos internacionales, para que busquen en conciencia recta lo que favorece más el progreso y no se dejen dominar por el afán del dinero y del poder, roguemos al Señor. Te rogamos. Por los que consagran su tiempo en aliviar los sufrimientos de los hermanos, para que en cada uno de ellos sepan reconocer la presencia y el rostro de Cristo. Roguemos al Señor. Te rogamos. Por nosotros, reunidos en torno al altar, para que seamos constructores del reino de Dios, según los dones que cada uno haya recibido. Roguemos al Señor. Te rogamos. Que por intercesión de Santa Teresita se puedan realizar y pagar las obras necesarias en la parroquia y en los ruinosos locales. Roguemos al Señor. Te rogamos. Señor Dios nuestro, lleguen a tu presencia los deseos de nuestro corazón y las súplicas de nuestros labios. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Señor, recibe con bondad nuestros dones y al santificarlos haz que sean para nosotros dones de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos delante. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este domingo. Hoy tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan de vida único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, mientras espera el domingo sin ocaso en el que la humanidad entrará en tu descanso.
Entonces contemplaremos tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos, proclamamos unánimes el himno de tu gloria diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de los difuntos de la familia Bruix Farré y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Teresita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. El reino tuyo, el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Ahora yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para siempre. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. El que me sigue no camina en las tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido,
Te abrazo y me uno del todo a ti. No permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que cuantos hemos recibido tu gracia vivificadora, nos gloriemos siempre del don que nos haces, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recordemos de avisos, aunque están en la cartelera: martes, catequesis de adultos, 8:30 de la tarde; jueves, 8:30, también preparación y estudio de las lecturas del domingo; viernes es primer viernes de mes y habrá la adoración nocturna; domingo será ya primer domingo de mes, también habrá la colecta especial para las obras. El Señor esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Buen domingo a todos, buena semana a todos, y en nombre del Señor podéis ir en paz. Gracias a Dios.